Bienvenidos a una nueva entrevista en Litoral Press TV. El día de hoy vamos a hablar de periodismo, vamos a hablar de prensa y vamos a hablar del periodista como profesión, pero también de la revista El Periodista, que cumple 16 años en un mundo cada vez más difícil, cada vez con menos lectura, pero es un medio de comunicación que se ha abierto paso ahí a base de bastante esfuerzo. El responsable de este aniversario y de ese esfuerzo es el periodista Francisco Martorell, que nos acompaña acá en Litoral Press TV. ¿Qué tal, Cristian? 5 años desde la última conversación. Exactamente. Ha pasado harto tiempo, estabas en otra casa, ahora te felicito por esta nueva casa y este nuevo programa. Un emprendimiento, Francisco, que no ha sido fácil, pero de proyectos no fáciles tú conoces bien. ¿Cómo ha sido la evolución del periodista en estos años? Mira, cuando uno mira para atrás y dice el 2001, cuántas cosas que pasaron en ese 2001, empezando por el atentado a las Torres Gemelas, es decir, cosas muy fuertes. Y un poco el periodista emana de eso, es decir, surge 2 meses después. Y en un año convulsionado, donde había que responder muchas cosas, donde aparecían nuevos temas, donde había que reflexionar. Y bueno, yo me dije, llegó la hora, tenía en ese entonces 38 años, llegó la hora de tener mi medio propio. Es como el sueño de todo. Gestionado por periodistas, hecho por periodistas, donde los periodistas deciden, etcétera. Y claro, era un sueño. Y se me dio la oportunidad. O sea, venía saliendo del diario gratuito Publimetro, que lo habíamos creado con un par de amigos y con el emprendimiento de las empresas suecas. Y dijimos, bueno, esta es. Y ahí me metí. Me metí en noviembre del 2001 en esta revista. Son 15 años. 15 años. Revisaba yo, trataba de hacer memoria, Francisco, y me acordaba de Rocinante, que fue uno de los proyectos más exitosos. Tuvo 7 años, el Plan B alcanzó a estar 1, el 7+7 pasó de ser una revista a un diario y luego desapareció, el Metropolitano, ¿para qué decir? ¿Cómo se llega a tener 15 años cuando todos los competidores tuyos, entre comillas, han ido cayendo? Sí, es algo que, ¿sabes qué? Yo estaba pensando lo mismo cuando venía para acá y cómo en este panorama quedamos The Clinic y yo, como periodista de los medios que surgieron en ese tiempo, Le Monde Diplomatique, que todavía sigue, luego surge El Ciudadano años después, que también es un proyecto que podríamos considerar exitoso, y efectivamente cuesta mucho, es decir, hay que ponerle mucho corazón, mucha pasión. Piensa que hoy el periodista, al cumplir 15 años, le gana a la revista Análisis, que está con sellada fuego en la historia de Chile, ya tiene más años que la revista Análisis. Mira. Y dentro de poco seguramente va a tener más años que la revista Hoy, y posteriormente bueno, ya le ganó a Cauce, a APSI, etcétera. Por lo tanto, creo que sí, yo a veces me miro al espejo y me felicito por estar hoy cumpliendo estos 15 años. ¿Y cómo ha sido esa evolución? Partiendo, me acuerdo, yo la leí en la universidad, en los formatos, estaban en un tabloide, era un formato mucho más extenso, la periodicidad también salían cada semana, me parece, o Salíamos quincenal. ¿Cómo han sido los cambios? Cuando empezó, bueno, empezamos como una revista quincenal, como tú dices, un tamaño tabloide, que es tamaño diario, con mayor visibilidad en kioscos, y poco a poco fuimos derivando con más páginas. Después dijimos, bueno, ¿cómo vamos a hacer? ¿Vamos a seguir en el periodismo de denuncia, de trinchera, o le vamos a aplicar más reflexión? Porque empezaron a aparecer nuevos actores en la sociedad mediática chilena. Llegó Internet, llegaron los diarios electrónicos, es decir, tú tenías que dar más reflexión, más opinión, más noticia masticada si íbamos a sacar una revista quincenal, y posteriormente pasamos a ser mensual y con una presencia en Internet mayor, con columnas, algunas noticias de actualización diaria, etcétera. Pero obviamente que hemos ido girando en estos 15 años un poco con el vaivén de los tiempos, que implican cambios muy fuertes, y sabemos que los próximos 15 años que vienen, que para muchos van a marcar el fin de los diarios impresos. Hoy lo decía La Nata en un congreso que estuvo, en una entrevista que le hicieron. Es probable que tengamos que asumir nuevos desafíos. Y en esos desafíos está la tecnología, por eso me maravillé de este estudio que te preguntaba tanto, porque son cosas que uno tiene que ir aplicando
cada vez más al periodismo, en la utilización de las redes sociales, las transmisiones en vivo, lo audiovisual vinculado a la investigación periodística. Son una serie de cuestiones que uno tiene que plantearse y tiene que estar muy al día, porque efectivamente los cambios que empiezan a partir del año 15 del periodista van a ser incluso mayores que los que tuvimos los primeros 15 años. Bueno, esta entrevista es emitida entre otros canales regionales por Antofagasta Televisión, pero su fuerte de difusión es la internet, las redes sociales. Tú has visto algunas conversaciones en Facebook y se espera también que los mismos protagonistas compartan su empresa, ellos mismos de manera particular, las conversaciones y haya una viralización. Desprendo de tus palabras que los próximos 15 años del periodista son digitales, porque lo decía yo en la introducción, cada vez la gente está leyendo menos también. Entonces, ¿cómo ir remando en contra de esa corriente? Claro, vamos todavía como combinando, ¿no? Si todavía hay gente que es análoga, hay que todavía le gusta, usando un término que tiene que ver con la televisión, pero que le gusta el papel, le gusta el impreso. Hay todavía cierto cariño por los libros, por la revista, por el diario, pero obviamente que las nuevas generaciones lo van perdiendo. Ellos piensan y sienten, viven, hablan distinto. Y efectivamente hay que ir adecuándose a esos públicos que van llegando, ir olvidándose de a poquito de los públicos que van desapareciendo. Claro, y en los 90 también fue la política, de alguna manera, del gobierno de Patricio Aylwin, que no le siguió dando el apoyo a las revistas que estaban ya bastante consolidadas y de alguna manera las dejó morir. El gobierno de Patricio Aylwin los dejó morir. Claro. Es decir, ¿Ya? no recibieron publicidad estatal. Es decir, ahí entre la Secretaría de Comunicaciones planteó, ¿te acuerdas? Ese famoso concepto de que la mejor política de comunicación es la que no existe. Y de alguna manera se generó un vacío entre que esos medios dejaron de recibir el apoyo externo que tenían, bajaron justamente su caudal de ventas, producto de que los otros medios empezaron a informar sobre lo que ellos informaban antes, y además no pudieron acceder en el primer año de Patricio Aylwin a la torta publicitaria estatal porque ya se lo había gastado la dictadura. Y posteriormente no hubo una política de comunicaciones destinada a apoyar a esos medios de comunicación. Ninguna. No es que yo crea que tiene que existir esa política de comunicaciones. Tampoco creo que el Estado debe venir a salvar a los medios de comunicación, sino que debe ser lo suficientemente inteligente y pluralista ese Estado para generar condiciones para que los medios puedan competir en igualdad de condiciones. Esa es la... ¿Y cuál es el modelo que existe hoy en día? Hay distintos modelos. Hay modelo de televisión de prensa italiana que devuelve parte de lo gastado a fin de año, es decir, que subvenciona. Hay modelos holandeses. Hay distintos modelos que en el fondo subsidian el pluralismo. ¿Por qué? Porque lo que queremos es una sociedad lo más informada posible. Lo que estamos viviendo hoy día, la apatía política, esto de no ir a votar, la falta de debate y a veces hasta la forma que habla la gente en la calle y que pierde vocabulario, que pierde lenguaje, tiene mucho que ver con que los medios de comunicación se han ido restringiendo y representan una sola forma de pensar, que muchas veces está más asociada a los pasatiempos, a la prensa más liviana, etc. Y es bueno que exista eso porque está bien. Hay gente que lo quiere ver y que le gusta, perfecto. Pero es bueno que una sociedad tenga todas las posibilidades para esa gente. Y el Estado debería asegurarse que existiera ese pluralismo. Lo que pasa es que, más que asegurarse, y aquí vamos a hacer un poco de historia, en 1973 una parte de la prensa fue cercenada. Se bloquearon medios de comunicación, se censuraron, se mataron periodistas. Es decir, una serie de cuestiones que afectaron a un sector de la prensa. Se cerraron todos los diarios que pensaban distinto a la dictadura. Quedó una sola prensa que se fortaleció en los años siguientes, de esos 17 años. El duopolio que se El famoso duopolio, y que además se fortaleció más cuando los grupos económicos ingresaron a esos medios de comunicación. Entonces, lo que siempre digo es el Estado fue responsable de que hoy tengamos un solo tipo de prensa. ¿Quién si no es el Estado el que devuelva una sola vez las condiciones de igualdad que teníamos antes del 73? ¿A través de qué? Algo muy simple. Tú tienes acá un proyecto. Quizás el Litoral Press lo podría hacer, podría tener un canal de televisión o puede tener un medio online de determinadas características, que postules a fondos de Corfo, que te los tengas que devolver.
pero que te den la posibilidad como medio de comunicación de crecer para competir en igualdad de condiciones con otros medios de comunicación. Tener la oportunidad. Tener la oportunidad. Entonces, una vez que esa cancha fue equiparada, que es lo mismo que podríamos decir en esto de la ley de cuotas cuando hablamos de la discriminación positiva respecto a la participación de la mujer en política, una vez que la cancha esté relativamente pareja, entonces vivamos todos con las condiciones del mercado. Pero primero emparejemos la cancha. Esta cancha es absolutamente dispareja. Uno no puede competir como medio de comunicación con los grandes medios de comunicación. Entonces tienes que buscar ciertas ventajas del mercado, pero necesitas obviamente que alguien te ayude a hacer un diario, si queremos sacar un diario impreso, o hacer un canal de televisión, o hacer una radio online, etc. Entonces, abramos un fondo por una sola vez. Claro, yo siempre digo, pedir plata hace 10 años era más fácil que pedirla ahora, que está con el precio del cobre cayendo, que la situación económica está más complicada, pero un fondo, una sola vez, para hacer muchos proyectos comunicacionales, de Arica a Punta Arenas. Y eso, de cierta manera, fue lo que hizo el periodista hace ya 15 años, dar oportunidades, no de hacer medios, pero que sí gente canalizara su pensamiento en un medio. Ustedes tuvieron a Licura Chihuahua, por ejemplo, un gran pensador mapuche como columnista, Francisco Chaguán, antes de ser senador, la Blanca Levín, escribían en el periodista. De alguna manera se sigue dando esas ventanas de comunicación para gente que quiera expresarse. Sí, efectivo. Tenemos, por ejemplo, para mí una de las mejores escritoras del país es la Marta Blanco, y ella tiene una columna todos los meses en la revista El Periodista. El mismo caso, bueno, Mauricio Daza, que ya es conocido, también está de columnista, Alberto Mayol. Es decir, siempre vamos buscando voces que no les pedimos, nunca los pauteamos, solo le pedimos que estimulen el pensamiento crítico, sea que cual sea, estimular el pensamiento crítico. Ese es uno de los objetivos que tenemos nosotros como periodistas, darle la oportunidad a gente pensante que nos diga, ¿saben qué? Este blanco está bien, pero este blanco quizá no tendría que ser tan blanco. Entonces empecemos a pensar y a discutir todo. ¿Qué tenemos que pintar? ¿Cómo lo pintamos? ¿Cuáles son las características? ¿Es lo mejor para una sociedad lo que estamos haciendo? Y en ese sentido hay que abrir los medios para estas voces nuevas o voces que han sido acalladas y que afortunadamente hoy las vemos con mayor presencia. Por ejemplo, ¿cuánto costaba leer algo de Gabriel Salazar antes? Bastante. La gente no lo conocía. O Humberto Maturana se lo entrevistaba una vez al año. Es decir, tenemos muchas voces todavía en las regiones, en distintas ciudades del país, aquí mismo en Santiago, que todavía están acalladas. Hay voces que escriben, hablan, piensan muy bien. A esas voces hay que abrirle espacio todos los días, y para eso necesitamos más medios, porque no pueden estar en un solo medio, y tampoco es bueno que estén solo en la televisión o solo en la radio. Se necesitan espacios escritos importantes para que quede ahí plasmado en la Biblioteca Nacional. Mucho tienen de responsabilidad de los periodistas, que por hacer más fácil, por tener el teléfono a mano, llaman siempre a los mismos columnistas o a los mismos entrevistados. ¿Cómo ves tú el periodismo hoy en Chile? Yo creo, bueno, yo siempre trato de ser optimista y veo que hay un periodismo que trata de hacer las cosas dentro de las dificultades que se presentan, especialmente por esta alta concentración de medios, muy pocas manos. Yo creo que uno de los problemas, y tenemos que avanzar hacia una ley de medios, es que no podemos tener a la televisión, a los diarios, a las radios en poder de los grupos económicos que además tienen otros intereses. Me estoy refiriendo a intereses comerciales, vinculados al retail, a los bancos, a distintas actividades empresariales. Yo creo que hay que volver un poco al periodismo por periodistas, realizado por periodistas, con pasión periodística. ¿Tenemos buenos periodistas, buenos medios hoy en Chile en general? Yo creo que cuando se hacen los medios se hacen bien. Creo y tenemos, hoy día salen 1.500 periodistas al año. Yo hago clases en la Universidad Diego Portales y tengo excelentes alumnos, y sé que muchos de ellos van a ser excelentes periodistas. Nosotros vivimos una crisis en los 80, quizás en los 70, donde la carrera estaba muy disminuida, había 40 vacantes en periodismo en la Católica y en la Chile, no todos terminaban ejerciendo el periodismo. Entonces, efectivamente, eso mejoró a partir de los 90 con la irrupción
de las facultades de periodismo de distintas facultades, de distintas escuelas, en este caso muchas privadas también, se abrieron en distintas partes del país. Muchos profesores pudieron emerger y empezar a dar clases en estas facultades, y hoy tenemos una gama, una oferta importante. Ahora, los medios es importante también que cumplan ese rol y los acojan. Y digámoslo que tú también has sido bastante crítico del periodismo, de alguna manera, a granel. Cuando fuiste vicepresidente del Colegio de Periodistas con Luis Conejeros, crearon esta campaña de no sea un periodista frustrado y de alguna manera no era prohibir el periodismo per se, pero sí llamar a informar a los alumnos. Ahora que estamos en fecha, estamos a fines de noviembre, viene el mes de diciembre y en enero van a estar las postulaciones a las universidades. A ver si hablamos un poco de qué trataba esa campaña, sí, y cuál es la recomendación que le darías tú a estudiantes de cuarto medio que quieran iniciar esta carrera. Efectivamente, esa campaña la hicimos en el año 2008, me parece, entre el 2006 y el 2008, y tuvo un objetivo, es decir, decirle al joven que va a estudiar periodismo, primero que tenga vocación, que no estudie por descarte, que no piense que esto es bonito porque va a aparecer en la televisión, sino que efectivamente entre a una carrera que le va a exigir mucha historia, mucha lectura, mucho estudio, mucha investigación, y que entre para tratar de ser un actor social en una carrera que además te vincula directamente con la historia, con los hechos concretos. Entonces eso era una cosa. Segundo, que la primera investigación que realice, ya no periodística, pero como estudiante, sea sobre la carrera, la universidad donde va a estudiar. ¿Qué profesores tiene? Las características de esos profesores van o no van, son rostros que son puestos ahí para atraerlo y después no cumplen con las clases, una serie de cuestiones. Y tercero, saber las condiciones reales de la carrera de periodismo, que efectivamente por la gran cantidad de oferta que hay y poca demanda, porque los medios no pueden contratarlos a todos, es una carrera que se ha ido proletarizando y que requiere, desgraciadamente, para su ejercicio de mucha preparación, de muchos recursos, aunque no parezca. Entonces, no es bueno que haya periodistas que ganen muy poco. Y en ese sentido, si tenemos 10.000 jóvenes que salen de esta carrera y no están cesantes, obviamente que va a bajar el sueldo y va a bajar la calidad. Y sobre todo, ¿por qué lo digo? Porque si en los medios de comunicación están los gerentes comerciales vinculados a grupos económicos que les interesa la mayor rentabilidad de ese medio de comunicación, el sueldo cada vez va a ser más bajo. Entonces hay que cuidar esta profesión, porque es una profesión muy importante. Si vemos el 70% de las conversaciones, o el 80% de las conversaciones de cualquier familia, se basan en lo que vieron en la televisión, escucharon en la radio, leyeron en el periódico. Es decir, el grado de influencia que tenemos es de tal magnitud que tenemos que hacerlo bien, porque si lo hacemos mal, esa familia va para cualquier lado. No va a votar, por ejemplo. No, por supuesto. ¿Ah? Bueno, son recomendaciones que me imagino también le diste a tu hija, Montserrat, que es periodista. Hace poco lanzó un libro ella. Ha tomado un giro bien interesante, Montserrat, en su vida periodística. Primero, conocer el mundo. Es admirable los viajes que ha tenido. Exacto. Bueno, ella se ha dedicado más a la escritura. Acaba de lanzar una novela que se llama La Última Ceniza, que le ha ido muy bien, que ha tenido presentaciones en Buenos Aires, en Ecuador, va a España en enero, hizo un máster, está haciendo un doctorado en literatura hispanoamericana. Es decir, mis consejos fueron para el periodismo, pero ha ido mucho más, es decir, tiene una gran capacidad literaria. Eso, porque ser periodista es mucho más que escribir un lead y una nota del choque en la esquina. Uno puede derivar también a... Ser periodista a la larga es una herramienta prácticamente para la vida. Sí, y además, bueno, yo siempre digo que un periodista puede ser desde presidente de la República hasta cualquier cosa. Bueno, esa profecía quizás estaría cumpliéndose. Somos como hombres orquesta, pero efectivamente, sobre todo en el momento que vivimos, Cristian, porque si tú miras hoy, cualquiera puede convertirse en periodista en un minuto. Claro. O sea, una persona va con su teléfono y graba algo y quizás tiene una primicia que es mundial. Y la puede transmitir, además con el sistema de este Facebook en directo, live, claro. Live, que la puede transmitir enseguida. Y puede tener decenas de miles de personas que lo siguen. Pero ¿cuál es la responsabilidad de un periodista? La responsabilidad de un periodista es tomar las cientos de miles de noticias que hay en el mundo
resumirlas y entregárselas a una persona para que esté informado y sepa de todo lo que le interesa. Esa es una tarea que no la puede hacer una persona que no estudió esta carrera. Bueno, ustedes llevan 15 años ya con la revista Entonces, El Periodista desarrollando esta edición. Te agradecemos por tu tiempo, Francisco, director de la revista El Periodista. La dirección está apareciendo en pantalla, es elperiodistaonline.cl y ahí también está la posibilidad de suscribirse y que durante cada mes te llegue este container de pensamiento crítico para tener una visión también más allá del duopolio. Muchas gracias por la invitación y gracias y felicitaciones por esta nueva casa, Muchas gracias. este nuevo medio de comunicación. Esperamos tenerte de regreso también para conversar de Cuando temas quieras. de actualidad, pues. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por ver esta conversación. Los invito a revisar www.litoralpresstv.cl y estar atentos a las repeticiones en Antofagasta Televisión.